Dios los bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo del Centro Cristiano Ágape que ustedes han, por la gracia del Señor, conectado. Estamos siguiendo la serie El Evangelio en 10 palabras. Hoy nos toca la palabra aceptado. Mientras preparaba este tema, recordaba una de las frases de mi pastor David Campos. Él decía, o él dice, porque él aún está sirviendo al Señor aquí, él dice, lo que nos une es más que lo que nos separa, porque lo que nos une es Cristo, el Señor. Cuando nosotros hablamos de aceptado, tenemos que partir del efecto de la unión. Generalmente aceptamos algo que consideramos que se parece a nosotros. Hay una relación muy importante, muy visible entre lo que es la unión y lo que es la aceptación. Yo no me uno a aquello que no acepto. Y generalmente lo que conecta a esas dos palabras, la unión y la aceptación, son puntos en común. Cuando yo me acerco a alguien, es porque establezco entre esa persona y yo una suerte de semejanza. Es fundamental eso, es decir, bueno, ¿por qué me voy a acercar a alguien que es diferente a mí? La gente busca lo homogéneo, busca acercarse a personas que se parezcan a ella, pero y busca, obviamente, repele a las personas que son muy distintas. Por eso vemos a veces que los adultos prefieren estar con otros adultos, los niños prefieren estar con niños, los jóvenes prefieren estar con jóvenes. Entonces, eso genera a veces en el seno incluso de las iglesias, a veces lo que se conoce como las brechas generacionales, ¿no? Que hacen a veces difícil la convivencia o genera una suerte de subgrupos dentro de las mismas iglesias. Entonces, pero ¿cómo podemos combatir eso? La expresión aceptados. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? En Romanos 15:7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje, tenemos que entender algo. Nosotros somos muy distintos a Cristo, somos muy diferentes a Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje, entendemos la introducción que da de normalmente, lo normal es que el ser busque estar con quien se parece a él. Lo más semejante a Cristo, lo único que se asemejaba a Cristo era el Padre. Entonces, ¿con quién quisiera estar Cristo en el contexto que estamos viendo ese pasaje y en cualquier contexto? Con el Padre, no con nosotros. Nosotros no nos parecemos a Él, pero cómo Él rompe esa brecha, cómo Él se conecta con nosotros y nos enseña a través de esa conexión, nos enseña cómo nosotros debemos hacer. O sea, a veces pensábamos así, pero yo no me puedo acercar a esa persona, pero si Cristo se acercó a mí, yo no me parezco a Él, Él no se parece a mí, pero a pesar de eso, había un propósito en el acercarse a mí, una conexión. Y miren cómo es el propósito que dice, para gloria de Dios. Un punto en común, un elemento fundamental. En la iglesia, a veces las personas llegan y no se sienten aceptadas. No se sienten aceptadas a sí mismos, no se sienten aceptadas por la comunidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Aceptaos los unos a los otros. Entonces, es fundamental para el proceso de crecimiento la aceptación. Cuando yo acepto a una persona, yo no estoy justificando su vida. Simplemente, así como Dios me acepta a mí, tal como soy, yo acepto a la persona que el Señor pone a mi lado, tal como es. Porque la transformación
vendrá del Señor, no de nosotros. Pero sí es necesario ese primer paso en el que yo tengo que decir, ¿por qué voy a aceptar? ¿Por qué me voy a acercar a tal o cual persona? Para gloria de Dios. Amén. Entonces, el Señor dio el primer paso. Él nos aceptó. Yo no soy aceptado por mis obras, sino que el Señor, para gloria del Padre, me aceptó e invita a su iglesia a imitar su actitud de amor para con nosotros. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Acá viene un factor importante, la aceptación es una forma de alabanza. Cuando yo alabo a Dios con mi corazón, estoy cantando, eso es una forma de alabar a Dios. Pero cuando yo acepto al hermano que forma parte de la congregación y lo hago parte de lo que el Señor está haciendo, estoy también alabando. Entonces, en la primera, miren la expresión para gloria de Dios. Primera expresión. Somos aceptados para gloria de Dios, para alabanza de la gloria, su gracia. Entonces tenemos dos motivos, para gloria de Dios y para alabanza. Cuando yo acepto, cuando recibimos a la persona dentro de nuestras congregaciones y le hacemos sentir, Cristo te acepta para gloria de Dios y para alabanza de la gloria de su gracia, porque Él nos hizo aceptos en el amado. Entonces, necesitamos conectar con esas necesidades. ¿Y por qué es importante el tema de sentirse también, Dios me acepta? ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder alabarlo. No voy a dar gloria a su nombre. Entonces, necesitamos aceptar a otros y entender que somos aceptados por el Señor, que somos bienvenidos en su presencia y en su casa. Entonces, y en Efesios 5 Dios nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor, complementamos para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios y para la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Y aquí es donde tenemos que conectar al Señor con el ejemplo que Él nos da de sí mismo, que es el Padre. ¿Qué es lo que quiere Él? ¿Que estemos peleándonos entre nosotros? ¿Que estemos apartados de Él? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que es agradable para Él? Entonces, quiero su gloria, quiero su alabanza y quiero agradarle al Señor. Son elementos que forman parte de los por qué de esta expresión aceptado. Que esa persona sienta que es parte de algo más grande de lo que imaginaba. Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nosotros en Cristo pasamos a ser también hijos amados del Señor, en quien tiene complacencia el Señor. Entonces, sumamos otra expresión, complacencia. La palabra dice que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Hoy Él se complace de vernos.
La persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador tiene que entender que Dios se complace en vernos, en estar con nosotros, que es agradable para el Señor estar con nosotros, que hay alabanza en nuestro corazón y hay gloria para Él en lo que Él hizo a través de Cristo en nuestro corazón. Y esas son verdades que te van a afirmar en la fe, en los caminos. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Cuál es la importancia de sentirse aceptado? Muchas de las personas que vienen a los caminos del Señor y aún creyentes del Señor viven en un proceso o han vivido procesos de rechazo de sus núcleos, de sus familias, de sus amigos, de sus relaciones, un rechazo de sí mismos, de lo que están viviendo, de lo que no han alcanzado, de la plenitud que sienten que les falta. Yo no sé cómo está, qué es lo que está pasando en la vida de cada persona que forma parte de la iglesia. Y ese es un fundamento del por qué sentirte aceptado es tan importante en el proceso de la salvación. Sentir que para el Señor mi presencia es agradable. Es lo que me va a afirmar cuando el mundo me recuerde mis errores, cuando el mundo me recuerde mis fallas, cuando el mundo me recuerde mis caídas, lo que no he alcanzado, lo que me falta, lo que me atormenta. Que el Señor conoce mi situación, que el Señor sabe lo que me está pasando. Y Él, conociendo esa situación, nos hace ese llamado constante: venid a mí, porque Él sabía que nos íbamos a cansar, que íbamos a tener situaciones que nos iban a hacer sentir cargados, que nos iban a hacer sentir agotados emocionalmente, físicamente, sin fuerzas para avanzar, sintiendo que el mundo es más de lo que podemos cargar. Y Él nos dice, se anticipa a todas esas cosas que nos iban a pasar y nos da una palabra de aliento que también nos debe llevar a una reflexión. Cuando llegamos al templo, cada una de las personas que está ahí está luchando una batalla que yo no conozco, que yo no entiendo, pero que el Señor sí la entiende. Y debo entender que esa persona es parte de un propósito de Dios más allá de mi imaginación. Y yo debo contribuir en la medida de lo posible, también como iglesia, a que esa persona se sienta bien recibida, porque no sabes las guerras que están peleando. No sabes lo que está detrás de una actitud de pronto de los hermanos. No sabes lo que está detrás de una sonrisa muchas veces. La tristeza, el dolor, la ansiedad. Pero el Señor nos muestra que ese aceptado es tan fundamental para nuestra salvación. Cuando nosotros vemos la historia de Naamán en la Biblia, Naamán era un hombre que estaba experimentando una situación compleja en gran medida. Él tenía lepra. Era un hombre que estaba en una posición social muy visible, porque era un general de la confianza del rey de Siria, pero tenía lepra. Y una de las cosas que tiene la lepra en ese tiempo y aún en este tiempo es que es una enfermedad eh, que hace que la sufren
no solo tenga que experimentar su enfermedad y las situaciones inherentes a la enfermedad, sino que también cae en una suerte de alejamiento. Una persona que está prohibida, está proscrita, no es bienvenida en ningún lado. Tiene que cubrir su cuerpo, tiene que alejarse. Las personas que, como obviamente eran mendigos, los, eh, los leprosos, tenían que usar unas cañas, unos báculos muy grandes, donde ponían en la parte final una pequeña vasija para que las personas pudieran darle algún tipo de limosna, limitando totalmente el contacto físico. Entonces, cuando Naamán llega con Eliseo, hay dos personajes centrales en eso. Uno entendía lo que Dios estaba tratando de hacer con esa vida. Entendía todos los problemas que había tenido y las situaciones que estaban ocurriendo en lo profundo del corazón de Naamán. Y el otro, Jaycee, no entendía eso, no entendía que Dios tenía un propósito para la vida de Naamán. Entonces, esas dos diferencias son fundamentales como iglesia, de sentir que esa persona experimente, aquella que reciba el Señor, tengo acceso al lugar más santo, soy acepto. ¿Cuántas personas quisieran entrar hoy en el mejor hotel del mundo? Que nos dejen Ujú. pasar en la habitación más grande, más elegante, o podamos entrar al club más exclusivo del mundo. Tremendo. Pero Amén. nosotros, como creyentes, tenemos acceso al lugar santísimo, Aleluya. a la presencia del Señor. No hay lugar más importante, no hay lugar más grande, más maravilloso que su presencia, y tenemos acceso a eso. Y no es un lugar restringido porque está abierto a todos los que quieran recibir al Señor como Salvador. El Señor todo el tiempo invita, venid a mí. Es una invitación que está abierta para que entremos en su presencia, en su corazón, y Él entre en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el Señor se concibe a sí mismo como una casa de puertas abiertas, para que a través de Él se salven muchas personas y podamos también nosotros como iglesia recibir a esas personas y hacerlos sentir en casa, como Él nos hizo sentir. Dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Yo no era digno de entrar en su casa. No era digno de que Él entre en mi casa, pero el Señor nos hace sentir en casa, con su palabra, con su presencia. Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso es importante la figura de Jaycee. ¿Qué le pasó a Jaycee? Trató de engañar a Naamán. No lo trató con la importancia y la relevancia que tenía alguien que tenía un propósito para con Dios. Entonces, cuando nosotros no recibimos, no aceptamos de corazón a las personas que el Señor trae a nuestras iglesias, que el Señor trae a nuestra vida, no es a esa persona a la que estamos rechazando, sino es al Señor que está en su corazón, el propósito. Entonces, quizás muchas personas antes de llegar al Señor se sintieron de alguna forma rechazadas, de alguna forma sintieron que no les devolvieron bien por bien lo que dieron.
Pero cuando llegas al Señor te das cuenta, no me rechazaron a mí, los rechazaron a Él. Y es lo que debe llevarnos también a misericordia. Sentir que somos aceptos para el Señor. Sentir que somos valiosos para el Señor. Es lo que hará que cuando estamos viviendo la situación más dura de nuestra vida, no nos alejemos de Él. Cuando hayamos caído, no nos alejemos de Él, sino que sentamos que Él se siente feliz de vernos. El hijo pródigo se paró a la distancia de la casa y quería ser un jornalero, quería ser un trabajador más. Pero dice la palabra que el padre fue movido a misericordia y lo abrazó, lo besó, lo calzó, le puso ropa, le puso un anillo. Y él no era digno de nada de eso, pero el amor del padre lo hizo digno. Porque en todas esas cosas, el padre le estaba diciendo, tú eres un hijo mío, eres acepto. Y la fragilidad del alma es dura, es algo complejo totalmente, pero es algo con lo que debemos trabajar y afirmarlas en el Señor. El otro día mi hijo se portó mal y yo me alejé un poco de él. Él quería que lo consuele porque lo retaron y le dije, no te voy a consolar. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Sí, Él le dice a la mamá, es que mi papá ya no me ama. Entonces, a veces la fragilidad es eso, somos niños que necesitamos sentirnos amados por el Padre, aceptados por el Padre, porque hay gozo en el corazón de un hijo cuando sus padres le abren sus brazos y ellos pueden acercarse y pueden ser abrazados. Todos necesitamos el abrazo del Padre. Y lo bueno es que sabemos que el Señor tiene sus brazos abiertos para nosotros. Este es un tiempo de evangelismo y este video está siendo subido para quien pueda verlo y quien el Señor permita que lo vea. Y siempre terminamos este tiempo con una oración de fe para que aquella persona que quizás no conoce al Señor y el Señor haya usado este producto, esta aplicación para llegar a las vidas que lo necesitan, puedan saber que a través de Cristo somos aceptos en Dios, para gloria de Él, para alabanza de su gloria, para agradarlo a Él, para sentir todo el poder del amor de Él en nuestro corazón. Vamos a orar para terminar este tiempo y si esa persona que lo está viendo puede hacer esta oración con nosotros. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, Padre, que abres tus brazos para tus hijos, Señor. Hoy como hijos tuyos, Señor, queremos abrirte nuestro corazón, sentir que somos aceptos, que tú nos aceptaste a través de tu cruz, de tu sangre, que nos perdonaste, Señor. Te reconocemos como único y suficiente Salvador, como un Padre de brazos abiertos, donde nos sentimos aceptados, donde nos sentimos bien recibidos, donde sabemos que tú nos recibes con gozo. Ayúdanos a darle eso a las personas que están cerca de nosotros, que en tu gloria, en tu misericordia, también los aceptamos. En tu santo nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido nuestro tiempo de amén, el amén, amén. mensaje, el evangelismo en 10 palabras. Un gusto enorme que se hayan podido conectar. El Señor los bendiga grandemente.